La proclamación de la Segunda República en el año 1931 en España genera expectativas en la población obrera. Durante el primer bienio se pretende realizar la reforma agraria que tantos campesinos llevaban esperando. La falta de medios y el escaso apoyo de las clases medias y altas hacen fracasar la puesta en marcha. Las revueltas a favor y en contra de la República dividen al campesinado español. El golpe de Estado de 1936 divide el territorio español en dos baños, que lucharán durante 3 años en una guerra civil que abarca sucesivamente a gran parte del territorio. Este enfrentamiento produce una situación de desabastecimiento en la zona republicana, debido principalmente al desmantelamiento de la producción agraria, posteriormente a las vías de comunicación. Los campos de cultivo de cereales que se encuentran en Castilla están en manos de la zona rebelde. Los del sur, que inicialmente eran leales a la República, poco a poco, en el primer año de la contienda, se van uniendo al bando rebelde. Este desabastecimiento en la zona republicana fue más o menos intenso durante los 3 años de la contienda. Algunos de los ingredientes, como las lentejas, eran tan escasas que se servían con escasez, denominándose jocosamente como píldoras del doctor Negrín, en honor a Juan Negrín, presidente de la República. En cambio, la zona sublevada apenas sufrió desabastecimiento en este periodo. Algunos de los ingredientes que no se comerían en época de paz resultaban populares durante la contienda. De esta forma se vendían frecuentemente carne de caballo o de mulo o de burro, de las constantes bajas del frente. Algunos alimentos de carácter básico, como podía ser la leche, la carne, los huevos, se podían obtener solo mediante receta médica. Esto era frecuente en el frente de Madrid. El racionamiento se propagó posteriormente a todo el territorio español. El único libro de cocina publicado en este periodo fue La cocina de los recursos, de Ignacio Domenech. En él se describe la cocina típica de la época en la que se juega con la carencia de ingredientes básicos. El racionamiento de la población comenzó el 14 de mayo de 1939 por un decreto del Ministerio de Comercio. El racionamiento se prolongó por más de una década. Algunas costumbres de este periodo se hallaban en la hostelería, con el denominado Día del Plato Único. Entretanto, el entorno europeo se prepara para una gran guerra. En los años 50 se popularizó un personaje de TVO llamado Carpanta, un personaje ficticio creado por el ilustrador José Escobar Saliente. Carpanta era un personaje hambriento en busca de permanente comida. El franquismo pasa unos lustros bajo un régimen económico de autarquía, sistema económico que se abastece con sus propios recursos evitando la importación. Los abastecimientos de carne procedentes de otros países como Argentina fueron habituales en este periodo. La carestía se extendió por todo el territorio durante décadas. Nacen en el periodo autárquico los planes de desarrollo. La denominada transición natural etapa fue regularizar la ingesta calórica suficiente para la mayoría de la población.
desde las 2.500 kilocalorías de las sociedades preindustriales a unas 3.000. Hace que existan transiciones en sistemas alimentarios en lo que desaparecen las legumbres de la dieta, perdiendo peso los cereales, al mismo tiempo que se introduce un mayor consumo de leche, huevos y lácteos. Esta transición nutricional tuvo cierto retraso comparado con los países europeos cercanos. En la segunda mitad del siglo XX se produjeron cambios en la dieta de los españoles. Las mejoras en las nuevas formas de producción, procesado y distribución de alimentos. Se producen fenómenos como la disminución de la proporción de la renta dedicada a la alimentación. Se introducen nuevos estilos de vida como el sedentarismo, el estrés. La aparición de enfermedades típicas de las denominadas sociedades de la abundancia, como la obesidad, la diabetes, algunos tipos de cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Uno de los precursores en el estudio de la nutrición española fue el profesor Francisco Grandes Cobián, desde el creado Instituto de la Alimentación. En sus estudios refleja el déficit de calorías diarias de la población española, causante de la pellagra, deficiencia del sistema de vitamina B3, alteraciones neurológicas y edemas de hambre. De los primeros historiadores en abordar la investigación del tema de la alimentación fue James Simpson. Durante la posguerra, la alimentación de los españoles tardó en normalizarse. Para comenzar otro conflicto mundial, la Segunda Guerra Mundial, que dificulta la adquisición de alimentos. Cobián centra sus estudios en los problemas de realimentación de aquellas personas que han sufrido desnutrición. En el año 1954 se crea la primera escuela de bromatología en la Universidad de Madrid. Uno de los primeros cometidos fue la realización de una encuesta de nutrición para la población española. La encuesta se denomina Estudios Nacionales de Nutrición y Alimentación. Y se estudian cerca de 60 localidades en su primera edición, del año 1965. El estudio reveló que un 15% de la población no consumía la cantidad necesaria de calorías diarias. Igualmente, se detectó una carencia generalizada de la vitamina A en la ingesta diaria. Importantes diferencias en la alimentación entre zonas urbanas y rurales, detectándose mayor consumo de pan, patatas, aceites, leguminosas y vino en las áreas rurales, mientras que en la zona urbana había un mayor consumo de otros derivados de cereales, verduras, frutas, leche, carne, pescados, cerveza y licores. España se revela como la estructura alimentaria de la población. Se homogeneiza la ingesta calórica, sobrepasando el 26% de recomendaciones. Disminuye el consumo de cereales panificados y de legumbres, también similar a la encontrada en el resto de los países industrializados. En España se ha producido un importante aumento en el consumo de carne, mucho mayor que en cualquier otro tipo de alimentos. Al final de los años 60 se produce una generación que posee unas características de altura superiores a lo habitual. Se denomina la generación del yogur. España se adhiere tardíamente a la Revolución Verde de los años 60. Pronto incorpora la dieta con mejoras vegetales. El Código Civil incluye una cláusula denominada obligación de alimentos que incluye la obligación que tienen ciertos parientes consistente en atender a otros en dificultades y de necesidad. En la manifestación
más evidente el decreto de familia. Yendo más allá de la simple relación creada por la filiación, comienza en la fecha la presentación de demanda en solicitud de alimentos.